Gracias, hermanos. Gracias por este tiempo. Bienvenidos al año 2023. Gozo en verles otra vez y que juntos podamos comenzar esta nueva etapa, esta nueva, diríamos, era, tomando en cuenta entonces este nuevo año. Bienvenidos ustedes, los que están acá y los que se unen siempre a nosotros por las redes sociales. Gloria a Dios por este tiempo. Gracias al Señor porque nos permitió entrar a un nuevo año, el año 2023. Bendito sea el Señor. ¿Estamos felices por eso, hermanos? ¿Agradecidos al Señor? Por supuesto, hay muchísimas razones por el cual estamos tan agradecidos al Señor, y especialmente cuando hoy exactamente iniciamos el año, primer día del año, y es el primer domingo del año. Así es que gracias al Señor por eso. Voy a invitarles para que abran sus Biblias. Vamos hoy a traer este tema que lo tienen allí en pantalla: reteniendo, retirando, recordando. Ese es el tema que vamos a traer hoy. Y ustedes van a descubrir por qué el pastor hoy trae este tema, con estas tres palabras, con estas tres R que precisamente tiene que ver con esto: reteniendo, retirando y recordando. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, vamos a leer allí en nuestras Biblias. Si quieren se ponen de pie y leemos juntos este pasaje, Colosenses 3, del 1 al 4. Y de esa manera entonces participamos todos de la lectura que el Señor nos tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Listos? Leamos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, amén. Vamos a orar al Señor para que Él en este día tome la dirección de esta palabra, de esta escritura que hemos presentado, y por supuesto Él nos pueda hablar muy, pero muy íntimamente a nuestros corazones. Cierren sus ojos y les voy a animar a hacer lo siguiente mientras tiene sus ojos cerrados, y vamos a orar. En su corazón en esta hora, dígale al Señor que usted en este nuevo año desea retener algunas cosas del año pasado, retenerlas, y le voy a decir cuáles son. Retirar aquellas cosas que son necesarias retirar de su vida, pero a la vez recordar las cosas que debe recordar para este nuevo año. Así que piénselas mientras ora conmigo allí en su corazón, piénselas. Y dígale al Señor entonces en la oración, en la quietud de su corazón, dígale a Él lo siguiente: amado Dios, gracias, gracias, muchas gracias, porque estamos vivos y nos iniciamos en un nuevo año. Ciertamente tenemos que reconocer que estamos aquí porque tú lo has permitido. Tu voluntad ha sido buena y la hemos comprobado durante todo este tiempo que pasó, y ya hoy tus misericordias han sido nuevas, porque tu promesa es que son nuevas cada mañana. Ya comenzamos con esas misericordias. Ahora, Señor, necesitamos tu auxilio, tu ayuda como siempre. Y en este momento, cuando nos disponemos precisamente a traer tu palabra, la oración nuestra en esta hora es que tú nos ayudes, que tú nos auxilies, que tú nos bendigas. Que la palabra que vamos a escuchar ahora sea la palabra que necesito. Yo estoy aquí en este lugar porque me has traído, no llegué por casualidad.
me has traído para escuchar tu palabra. Te doy gracias por este momento. Como le dijo Elí a su siervo, aquel pequeño joven llamado Samuel, si él te vuelve a llamar, dile, habla, que tu siervo oye. Que así sea nuestra decisión, nuestra atención, nuestra recepción a la palabra que nos vas a hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Bueno, un nuevo año ha comenzado, 365, no sé, 364 ya, porque el de hoy está caminando. Se abre un calendario nuevo para nosotros. Hay unas tremendas y nuevas oportunidades que serán escritas precisamente en ese calendario de nuestra vida, que se abre a partir de hoy. El año pasado ya es pasado, forma parte de una historia. Quedó en los anales de la historia lo que sucedió el año 2022. La nueva historia se escribe a partir de hoy. Por lo tanto, la nueva historia que comienza ahora nos obliga a pensar y nos obliga a buscar precisamente con la ayuda del Señor qué es lo que Él nos va a mostrar. Por supuesto, nosotros oramos al Señor antes de comenzar este año y de alguna otra manera hemos hecho planes, le hemos pedido al Señor que nos ayude para comenzar este año. Seguramente usted hizo promesas anoche antes que cerrara el año 2022. Y sobre esas promesas usted ahora camina. Ahora, como bien cantábamos hoy, todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe. El asunto es, ¿son mis promesas también como las del Señor? Quiero decir, si le he prometido al Señor que este año será un año victorioso, este año será un año distinto al del año pasado, ¿estoy listo para cumplir esas promesas? Bueno, eso es lo que usted va a responder en el día de hoy. Vamos a trabajar entonces en este texto, en esta tarde. Cuando estuve pensando en un mensaje para comenzar este año, los pastores siempre tenemos muchas ideas al momento de preparar un mensaje, sea para finalizar el año o para comenzar el año. Y le dije, Señor, quisiera traer un mensaje que en verdad la iglesia lo necesita, que es el mensaje que estamos buscando. Y por eso el Señor puso en mi corazón precisamente lo que le estoy trayendo hoy. Ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío de estas palabras? Reteniendo, retirando, recordando. ¿Cuál es el desafío que tenemos en estas palabras? Es lo que queremos entonces ver en esta tarde. La pregunta de este mensaje será entonces, ¿cuáles cosas del pasado deben ser retenidas? ¿Cuáles cosas deben ser retiradas? ¿Y cuáles cosas deben ser recordadas? De esa manera entonces nosotros podemos ir analizándolas, las tres, de forma que podamos entenderlas y que podamos aplicarlas, por supuesto. Entonces vamos a la primera. Lo que debe ser retenido del año pasado. Escuche esto porque de repente usted le sorprende, pero bueno, si el año pasado ya pasó, ¿qué cosas puedo yo retener del año pasado toda vez que ha comenzado un nuevo año? Pues déjeme darle algunas ideas respecto a esto. ¿Cuáles cosas usted debe retener del año pasado que le van a ayudar a caminar en este nuevo año? Vamos a ver, vayan a sus Biblias y precisamente allí en el versículo 1 del capítulo 3, estamos allí en el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y ahí está la primera declaración que aparece en la Biblia y que para nosotros va a ser muy significativo pensar en esto. Si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, este versículo nos dice que yo debo retener la conciencia de lo que somos, la conciencia de lo que he sido en Cristo Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque este texto nos va a poner en perspectiva la razón por la cual nosotros estamos acá. Y es por supuesto porque somos hijos del Señor. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Luego viene ahí algunos imperativos. Por cierto, este texto tiene por lo menos 4 imperativos que van a ser muy importantes que lo analicemos hoy.
Pablo dice que hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. La palabra sí no es una declaración de posibilidad, sino una realidad espiritual. Pablo declara, si pues habéis resucitado con Cristo, para afirmarnos entonces que todo hijo de Dios, que se llama hijo de Dios, ha tenido una experiencia de haber resucitado con Cristo. Usted se pregunta, pero ¿cómo es que he resucitado con Cristo si estoy aquí, si estoy viviendo, si estoy aquí todavía? Para resucitar con Cristo yo tuve que morir. Bueno, eso es lo que queremos analizar y eso es lo que queremos ver en este texto. Pablo está discutiendo entonces nuestra posición espiritual. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesucristo murió en el Calvario, cada persona que ha creído en Él, entonces también ha muerto, murió precisamente con Él. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Gálatas 2:20, ese texto tan conocido? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, qué verdad tan tremenda de este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En el momento que Cristo murió, yo también morí. Eso es lo que quiero que entendamos. Y es lo que exactamente estamos reteniendo para este año. El saber entonces que yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, que le pertenezco. Entonces, estamos hablando con esto, que de esa manera, el saber que estoy muerto no debe preocuparme de qué cosa. No debe preocuparme del castigo del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, esto me hace pensar que el castigo del pecado que pesaba sobre mí, al momento cuando conocí a Jesucristo, yo he quedado libre de eso, del poder del pecado. El precio ha sido pagado. ¿Por qué razón? Porque Cristo lo pagó ya. Eso nos dice la palabra del Señor, hablando a ese respecto. Y si he muerto entonces con Cristo, también soy librado de ese poder en mi vida. Es lo que dice Romanos 6, 14. Si algo sabe un hijo de Dios, es que está muerto. Es que está muerto. Mira, allí mismo en Colosenses, vayan solamente al capítulo 2, al detrás, y vean el versículo 20. Allí mismo está ese versículo. Miren lo que dice ese versículo. Pues si habéis muerto, otra vez, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, Pablo está analizando una situación allí. Pero lo que quiero enfatizar es esta palabra. Pues si habéis muerto con Cristo. Le pregunto, ¿usted ha muerto con Cristo? Amén. Pues estoy hablando de ese tema. Si usted murió con Cristo al momento cuando Él murió en la cruz del Calvario, entonces usted debe saber que es un hijo de Dios, que le pertenece. Cuando Cristo se levantó entonces de la tumba, todas las personas que creían en Él también se levantaron. Es interesante que en la resurrección de Jesucristo se dice que, Mateo habla de eso, que cuando Él resucitó también muchos se levantaron como una prueba contundente de que los que habían creído en el Señor y estaban en esa condición de espera, cuando Cristo resucitó, ellos también resucitaron. Y nosotros tenemos esa esperanza también. Nunca debemos olvidar entonces que estamos muertos o que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando conocimos a Cristo, entonces ahora hemos quedado libres de esa condición. Este conocimiento entonces nos ayuda a vivir limpios o buscando esa limpieza y buscando siempre la gloria de Dios. Esa es la conciencia que debemos nosotros tener y que debemos retener en nosotros este pensamiento. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, que no se me olvide eso. Comencé el año siendo un hijo de Dios y le he conocido. Y eso me ayuda, por supuesto, a mantener por todo lo que voy a desarrollar en este mensaje. Me ayuda a entender que si soy un hijo de Dios, entonces no solamente tengo estos privilegios, sino también responsabilidades. Tengo muchas cosas que debo saber. Muchas veces nosotros pensamos que el solo hecho de que el Señor me salvó ya es suficiente para vivir mi vida, y muchas veces vivimos como nos parezca, sin tomar en cuenta que el hecho de ser un hijo de Dios tiene muchas responsabilidades.
De eso quiero hablarles hoy. La otra conciencia es de dónde pertenecemos. Miren lo que dice el versículo allí mismo. La segunda parte del versículo 1 hasta el 2, la segunda parte dice, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, este es un imperativo. Mire el otro. Poned la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba. No en las de la tierra. Esa frase no en las de la tierra la vamos a aguantar para analizar. He aquí nuestro enfoque. Cuando hemos resucitado a una nueva vida en Jesús, debemos buscar las cosas ¿de dónde o hacia dónde? De arriba. El verbo buscar está en tiempo presente, pero también en imperativo. Mire, cada vez que usted encuentra un imperativo, buscad, haced, comed, bebed, eso significa que es una acción que hay que hacerla, que hay que considerarla, que hay que, por supuesto, seguirla, obedecerla. Así que el segundo versículo se basa en ese pensamiento al decirnos que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra mirada aquí tiene que ver con nuestros afectos y se refiere a la mente. Ahora, déjeme ayudarle a pensar en esto. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la idea de esto? Que enfoquemos nuestros pensamientos en este nuevo año más en las cosas celestiales que en las cosas terrenales. Es la idea. A lo mejor el año pasado estuvimos tan metidos en las cosas terrenales que apenas nos dio tiempo de pensar en las cosas celestiales. Ojalá que no haya sido esa su experiencia. Pero déjeme decirle que nosotros somos tan terrenales, pero tan terrenales que nos olvidamos que pertenecemos al cielo, que nuestra vida también es celestial en ese contexto. Debemos poner entonces nuestra mente en las cosas de Dios y en las cosas, escuche esto, que traen gloria a su nombre. Porque cuando pensamos en las cosas celestiales, estamos diciendo que cada cosa que yo haga debe traer gloria al nombre del Señor porque Él está en los cielos, porque le amamos, le servimos. Debemos poner entonces nuestra mirada en esas cosas de arriba para un mayor conocimiento de Cristo. Eso lo dice el versículo 10. Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno cuando sabemos nosotros la importancia que esto tiene. Para una vida cada día más limpia, versículos 5 al 9. Para adornar mejor nuestra vida y de virtudes, especialmente la del amor. Voy a hablar de eso también. Y sobre todo, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está allí Cristo sentado, por supuesto, porque entonces a través de eso nosotros tendremos una vida cada vez más llena de la palabra del Señor. Versículo 16 nos va a decir esto. Entonces, voy a resumir este concepto diciendo lo siguiente. La conciencia nuestra debe ser de vivir entonces pensando más en la eternidad que en las cosas terrenales. Otra vez, leo el texto. Buscar las cosas de arriba, ahora subraye esto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este versículo es demasiado importante en nuestras vidas para que entendamos entonces que la razón por la cual yo busco las cosas celestiales es porque allí está mi Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, de quien depende mi salvación, de quien depende mi intercesión y de quien depende entonces que un día me va a llevar ante su presencia. Entonces la razón por la cual yo busco o debo buscar las cosas de arriba es porque allí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, quien está en el cielo sentado a la diestra del Padre no es otra persona, sino nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a dar a nosotros la bendición de saber que, como decía Job, ¿a quién tengo yo en el cielo? Sino a ti. Job lo dijo y él ni siquiera, por supuesto, sabía que Jesucristo iba a venir a esta tierra. Y nosotros decimos, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti, a Jesucristo? ¿Qué nos enseña todo esto? Pues que cada decisión, escuche, cada actividad, cada plan, cada propósito debe ser considerado a la luz de la eternidad, a la luz del cielo, a la luz de donde Jesucristo está sentado. Todo debe ser presentado ante el Señor, no desde una perspectiva terrenal, sino desde el punto de vista celestial. Esta fue la visión que Jesucristo nos dejó cuando precisamente hablando en su célebre sermón del monte dijo, mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es interesante que el mismo Jesús nos dijo eso. Buscad el reino de Dios. Por lo general nosotros somos tan terrenales que buscamos el reino terrenal, el reino de las cosas aquí en la tierra. Pero lo que nos dice la Biblia es todo lo contrario. Es la visión entonces que nos ofrece el contemplar y el saber que al buscar las cosas de arriba, al buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo terrenal en nosotros, por supuesto, se va a solucionar, o por lo menos vamos a encontrar respuesta. Usted seguramente está en esta tarde aquí con una situación particular. Ha llegado a este sitio porque quiere escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. No sé cuál es su condición. Dios sabe cómo está usted aquí. ¿Qué es lo que está padeciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues le tengo una buena noticia. Si usted en efecto busca al Señor primeramente y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. La respuesta es aquellas cosas que usted en este momento necesita. Si pone en el lugar correcto esa relación con Dios, entonces el Señor va a obrar en su vida de una manera especial. Jesús sabía de los afanes cotidianos. ¿Qué dijo él? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Interesante que cuando Jesús dijo esas palabras, comparó a las aves del campo. Y dijo, al hablar de ellas, dice, ellas no trabajan, no recogen granero. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Cuando habló del vestido, la comparó con el lirio del campo. Tan hermoso, pero que nace y se seca en un día. Y dijo, ni siquiera Salomón se vistió con la gloria que se viste un lirio del campo. Entonces lo que él nos está diciendo es, si Dios alimenta lo que menos vale y viste lo que menos vale, ¿cuánto más hará con vosotros? ¿Cuánto más hará con nosotros? Pero sigue insistiendo, buscad el reino de Dios y su justicia. Es posible que gracias a la presencia del Señor, por estar en el cielo, por estar a la diestra del Padre, usted tenga la certeza, la seguridad de esto. Si yo tengo a Cristo en el cielo, Él es el intercesor, Él es mi abogado. Él es aquel que está delante del Padre, que intercede delante de su presencia, frente a aquellas situaciones que Él conoce. Mira, hermano, muchas veces nosotros, y la Biblia nos dice, no sabemos incluso pedir como conviene, nos dice por allá la palabra del Señor. Pero además de Jesucristo tenemos entonces al Espíritu Santo que dice que intercede por nosotros. Todo esto para mostrarnos los recursos que tenemos en el cielo y la importancia de saber que Cristo está allí. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, escuche, siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es el ministerio de Cristo ahora, hermanos? Después que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, ¿cuál es el ministerio que Él tiene ahora? El ministerio de interceder por nosotros. Entonces, ¿qué debemos retener del año pasado? Pues debemos retener precisamente este concepto de la conciencia de a dónde pertenecemos, al lugar donde pertenecemos. Hermano, usted está en este país y yo estoy en este país, gloria a Dios por eso. Hemos llegado de diferentes maneras, estamos aquí. Hemos llegado al sueño americano, como muchos dicen. Pero hermano, el verdadero sueño de un creyente no es el americano. El verdadero sueño del creyente es el sueño celestial. El saber que un día vamos a estar allí. Y es lo que nos dice. Entonces esa conciencia debe movernos para mantenernos en esa dirección. Mientras nos preparamos para entrar en un nuevo año, el Señor nos ayude a darnos cuenta de quiénes somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Que esa comprensión cambie nuestra manera de caminar para la gloria de su nombre. Que al pensar entonces en lo que soy y dónde pertenezco, me ayude a vivir precisamente como un hijo de Dios, como un auténtico hijo de Dios, no hijo del mundo, no hijo del pecado, no hijo de otra cosa, soy un hijo de Dios y debo vivir según esas demandas. Pero vamos entonces a la segunda parte, lo que debe ser retirado de la vida. Ahora la cosa va a cambiar completamente, totalmente va a cambiar, hermano. Y aquí yo quiero que usted me siga, por favor, muy de cerca. Yo espero en el Señor que Él me ayude, que Él me dirija esta tarde para hacerle entender
o hacernos entender cuáles cosas deben ser retiradas de nuestras vidas en este año que comienza. Es interesante que este pasaje, voy a volver a los versículos 3 y 4, pero tengo que ir más adelante para que entendamos esta parte. Vayan conmigo al versículo 5. Y mire que Pablo, lo primero que nos dice es algo que como que a uno le sorprende, que él esté hablando de esas cosas y lo primero que menciona es esto. Pero no podemos soslayar lo que la Biblia nos dice. ¿Qué dice el versículo 5? Haced morir. Escuche esto, otro imperativo. Haced morir. Pues, ¿lo qué? Lo terrenal en vosotros. Y miren la forma como describe. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando uno lee un pasaje como este detenidamente, muy detenidamente, descubre algo que es sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente de este texto? Que, hermano, comienza hablando de un pecado, pero todos los que están allí tienen que ver con el mismo pecado. Cuando uno lee esta historia, este texto, repito, y uno se pregunta, ¿por qué Pablo estaba hablando de esto? ¿Por qué Pablo comenzó hablando del pecado de la fornicación? ¿Por qué Pablo hizo referencia a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos? ¿Por qué hizo referencia a eso? Déjeme dar esta pista para que entendamos. Corintios, la ciudad de Corintios es una ciudad muy sensual. Se dice que habían 1000 prostitutas que eran dedicadas allá en el templo donde se adoraba precisamente a la diosa, a esa famosa diosa de ese tiempo, de Atenas, que tenía que ver precisamente con una idolatría. 1000 prostitutas. Y muchos de estos creyentes venían a la iglesia, por supuesto, de haber conocido a Jesucristo, pero todavía tenían ciertas cosas como estas, ciertas, diríamos, tendencias, ciertos pecados todavía como estas. Cuando Pablo habla de esto, utiliza la palabra haced morir. Acuérdense que estamos hablando de eso. Nosotros en la primera parte dijimos que estamos muertos a esa vida, porque hemos muerto con Cristo. Pero ahora él hace un énfasis especial en esto. Las damas, más que los hombres, saben de la limpieza profunda de sus casas. Al hacerlo, en no pocas ocasiones descubren cuántas cosas guardadas deben ser tiradas a la basura. Y es interesante cuando, lo digo por experiencia, uno puede ver que en efecto cuántas cosas se han acumulado en la casa por años y por años y por años. Y hay que sacarlas, hay que botarlas porque hay cosas nuevas. O sea, hay basura nueva que va entrando. Y hermanos, cuando uno relaciona esto en la vida, se da cuenta que por mucho tiempo uno también ha estado acumulando basura en la vida espiritual. Y muchas veces esa basura tiene que ver con pecados como estos, que están allí y que los vemos como normales, como naturales. Y esto nos hace ver entonces que si en efecto nosotros hemos puesto nuestra mirada arriba, donde está Cristo sentado, debemos entonces evitar quedar atrapados en todas las cosas de este mundo, las cuales inundan nuestras mentes y obstaculizan nuestro caminar con el Señor. Les voy a llevar a considerar varias cosas. Cuando lo terrenal domina nuestra mente, nuestro enfoque será en este mundo y no dará mucho tiempo entonces para que nos entreguemos a las cosas del Señor. Mis amados, hay distracciones peligrosas que obstaculizan nuestro caminar con el Señor. Pablo mencionó esto porque de alguna u otra manera estaba hablando a los creyentes que necesitaban descubrir o revisar en sus vidas si habían estas tendencias, estos pecados, que por supuesto son muy, muy conocidos en ese sentido.
Y el versículo entonces nos dice esto. Pablo anticipadamente nos ha hablado que nuestro cuerpo, escuche, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermano, yo no puedo entender, les voy a confesar, como pastor y como alguien que estudia la palabra, que ha estudiado teología y que estudia teología, todavía yo no entiendo cómo es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no entiendo esto. Pero ¿sabe qué? La Biblia me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no necesito entenderlo, yo necesito saberlo. Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, previamente me ha dicho la Biblia que yo debo buscar y poner las cosas, mi mirada hacia las cosas celestiales. Y en esa lista entonces hay cosas como estas que yo debo dejar en el pasado. Pablo sabía de esos deseos que batallan en el cuerpo. Y la fornicación es uno de ellos. La sociedad en la que vivía Pablo y en la que vivimos nosotros son sociedades sensuales. Hermano, yo no tengo que decirles a ustedes que cuando usted prende la televisión o cuando usted está en el internet, usted comienza a ver cosas y se pregunta, pero ¿por qué está eso allí? ¿Por qué aparece una mujer semidesnuda allí? Si yo estoy revisando, incluso estoy buscando un texto para preparar la palabra del Señor y de repente aparece eso. ¿Por qué aparece eso? Hermano, porque es así como el enemigo precisamente actúa. Así es como obra. Hermano, esta sociedad está cada vez más siendo parecida a Sodoma y a Gomorra. Las cosas que estamos viendo, los programas de televisión siendo dirigidos por dos homosexuales, por ejemplo, o por dos lesbianas. Ojalá que lo que estoy diciendo, porque está en vivo, no me vengan después a fusilar. Pero tengo que decir esto porque es la realidad de lo que estamos viviendo. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos conscientes de esto. Este pecado se define en todos los aspectos que tienen que ver con relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Hay un culto a la sensualidad que el creyente debe estar consciente en todo lo que hace, en todo lo que ve, en todo lo que estudia, que está allí. Entonces, lo que yo debo revisar es esto. ¿Qué páginas estoy viendo, por ejemplo? ¿Qué lugares estoy visitando en el internet? La pornografía hoy abunda por todas partes. Y si yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces yo debo prepararme para que mi cuerpo sea eso, una morada del Espíritu Santo y no otra cosa. Hay muchas maneras como este pecado se manifiesta en nosotros. Por ejemplo, Jesucristo, cuando habló de la fornicación, del adulterio y todo eso, hizo referencia a algo que es tan sorprendente. Y dijo, si alguien mira a una mujer con deseos en su corazón, ya pecó. O si mira a un hombre, bueno, él no dijo solamente, implícitamente también a un hombre, ya pecó. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber que ese pecado es una realidad. Y se manifiesta en todo. Debo entonces estar apercibido de que es una realidad. Pero vamos a otro pecado, a otro asunto que debe quedar en el pasado. Vayan al versículo 8. Usted dice, por ejemplo, no, yo no tengo problema con eso. Gracias a Dios si no tiene problema con esto. Pero ¿qué tal el versículo 8? Agarre el versículo 8. Mire lo que dice. Pero ahora, otro imperativo. Dejad, ¿qué cosa? También vosotros, todas estas cosas. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Quédese ahí por un momento. Hermano, debe ser retirado lo que afea el carácter. Debe ser retirado lo que afea el carácter.
De repente, como dije, usted no tiene problema con esos pecados escandalosos. Pero ¿qué tal la ira? ¿Qué tal el enojo? Mire, escuche cómo se define esto, lo de la ira. Es algo que mora en el corazón y que hace que la persona se enoje de una manera rápida. La persona tiende a arremeter tanto con palabras como con hechos. La ira alguien la definió como cuando la paja se quema, es rápido, pero viene así. El enojo entonces es aquello que se retiene. De repente usted dice, yo no tengo ira, pero tengo enojo. Y está reteniendo un enojo que por supuesto no le ayuda a avanzar. La ira se refiere a algo cuando se desborda o se sale de su cauce. Son aquellos estallidos repentinos y explosivos con los que se enciende al momento. También habla de la malicia, como el deseo de hacer algo mal a alguien. Pero se refiere también a unas dos cosas más que quiero irlas mencionando. Hay dos palabras asociadas con esto. Vean el versículo, otra vez el versículo 8. Y descubra allí esto. Además de malicia, viene la palabra blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, la Biblia me dice que yo debo sacar de mi boca, de mi hablar, las palabras deshonestas. ¿Sabe que a veces yo me sorprendo cuando escucho a creyentes decir palabras que las dicen los mundanos, la gente que no conoce a Cristo? Palabras deshonestas, igualitas. No hay diferencia. Entonces, la pregunta es, si no hay diferencia, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi vida? Si ante un arrebato fluye la ira y el enojo, pero también salen las malas palabras, pues es como una secuencia. Si una persona se llena de ira y de enojo, entonces la consecuencia o el resultado también va a ser la blasfemia o palabras deshonestas. Y cuando Pablo dice, dejad también vosotros, se está hablando de que eso es posible entre los cristianos, de que eso puede suceder entre nosotros. Hermano, no solamente, escuche esto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi lengua también es templo del Espíritu Santo. Y hermano, a veces esa lengua nos mete en tremendos problemas. Decimos cosas que después pensamos, pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué de esa manera? Si en mi vida la he llenado con este cóctel de pecados del carácter, debo decidir mejor, no seguir viviendo en ellos. Es basura, hermano, escuche esto, esa palabra fea. Es basura que no debe entrar a mi corazón. ¿De dónde salen, Jesús dijo, de dónde salen los malos pensamientos? Las malas intenciones. Del corazón. Del corazón. Pero hermanos, voy finalmente a lo que debe ser recordado. Ahora vamos a cambiar totalmente ese panorama. Vamos a pensar ahora en lo que debe ser recordado en este nuevo año. Vayan al versículo otra vez 3 del pasaje que estamos leyendo. Capítulo 3, versículo 3. La segunda parte dice, ¿y vuestra vida está qué? ¿Escondida en quién? Amén, hermanos. Amén. Esto es lo que tiene que ser recordado a partir de ahora, como nunca. Que mi vida está escondida en Cristo. Por lo tanto, todo lo que he dicho hasta ahora tiene que llevarme a entender que si mi vida está escondida en Cristo, pues eso es lo que yo soy, un hijo de Dios en todos los aspectos reconocidos con esta clase de vida. Nosotros debemos recordar la posición a la cual fuimos puestos al momento de recibir a Cristo. No solamente sabemos de nuestra muerte al pecado, sino del lugar donde ahora estamos. Por eso Pablo dice que estamos escondidos en Cristo. ¿Sabe, hermanos? Una cosa es estar escondido de los hombres. Hay gente que se esconde de los hombres. Sobre todo cuando le van a cobrar algunas deudas que tienen. Se esconden de los hombres. Pero la Biblia a mí me dice que si yo estoy escondido en Cristo, es la mayor bendición que yo puedo disfrutar. Porque es lo que Pablo me está mencionando.
Vamos a utilizar esta figura de lo visible y de lo invisible para entender esto, para que me ayuden en esto que voy a explicar. Lo visible para el creyente, ¿qué es? Su carácter, su conducta, su proceder, sus palabras. Eso es lo, diríamos, lo externo, lo que está afuera, lo que se ve, lo que se escucha. Pero ¿qué es lo que está adentro entonces? ¿Qué es lo que está dentro del corazón? Déjeme decirle esto que a lo mejor usted no había pensado. Dentro del corazón hay raíces. Por eso Pablo dice que no haya raíces de amarguras en nuestras vidas. Pero contrario a eso debe haber raíces espirituales, raíces de bendición. Porque si hay raíces de bendición que se conectan con el Señor, hermano, lo externo es lo que precisamente hay internamente. De la abundancia del corazón, habla la boca. Eso es lo que va a suceder. Entonces yo debo entender a la luz de la palabra que estar escondido en Cristo es estar retenidos allí con Él, seguros con Él. Déjenme dar algunas pautas que van a ser muy precisas. Estar escondido en Dios, por un lado, es poseer las más inexpugnables garantías de que nuestra vida está segura en Él. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Promesa del Señor que me asegura entonces que no importa la condición en que viva, yo estoy seguro de que mi vida le pertenece a Él. ¿Qué dijo Pablo? Mi depósito está seguro en el cielo. Pero además dice Pablo, hablando de la seguridad que tenemos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa estar escondidos en Cristo. Estar allí sumergido en su mano, teniendo esa seguridad. Pero además de eso, hay un mundo, y con esto concluyo, mejor todavía que el mundo que estamos viviendo acá. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, acuérdense que estamos escondidos en Él, ¿verdad? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, ¿qué va a suceder? Vosotros o nosotros, aquí hay un buen español metido, vosotros o nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Qué precioso, hermano, qué precioso. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo cierra este párrafo recordando que este mundo no es mi hogar. ¿Ha oído esa canción? Este mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Escuche esto que voy a decir para que entendamos todo este texto que Pablo nos está mencionando. Mis hermanos, el reloj divino, que no es el reloj del hombre, no es el crono, sino el kairos. El tiempo de Dios es el kairos, para nosotros es el crono, por eso tenemos cronómetros, relojes. Pero el cronos de Dios, entonces, tiene, el kairos, de Dios, tiene que ver entonces con este asunto de el tiempo exacto cuando las cosas van a suceder. El presente texto nos aclara que cuando Cristo venga, no solo vamos a ver su gloria, sino que nosotros también descenderemos con Él en esa gloria. Esto es lo que yo debo saber este año. Porque, hermano, yo no sé si Cristo, antes que termine mi predicación, viene. Comenzamos un nuevo año, pero comenzamos un año lleno de esperanza, porque este pudiera ser el año en que Cristo venga. ¿O no es así? Esa es la promesa de la palabra del Señor. Ahora, vea esto. Cuando Él venga, no solamente va a venir con una constelación de ángeles. Yo me imagino esa escena, hermano.
Yo no sé cuáles van a ser los titulares de ese entonces, de las cadenas de televisión, que van a decir. Pero van a ver a un Cristo glorioso descender del cielo con sus poderosos ángeles. Imagínense a el arcángel Miguel conduciendo a los ángeles y a Jesucristo en esa comitiva celestial. Pero ¿quiénes van a venir con Jesucristo en ese descenso glorioso? Pues vamos a venir nosotros si estamos muertos. Porque será para que tomemos el cuerpo entonces terrenal, el cuerpo glorificado. Ahora imagínense por un momento esto, es lo que dice, cuando Cristo se manifieste, nosotros también vamos a ser manifestados con Él en esa gloria. Que nuestra vida está escondida en Cristo será manifestada entonces cuando Él venga. Esto me dice que aquellas cosas que ahora están bajo velo, cuando vengamos con Cristo serán iluminadas completamente. Serán iluminadas porque vendremos con Él. Esa gloria transformará nuestro cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible, preparado para vivir eternamente con el Señor. Su cuerpo, mi cuerpo que ahora se enferma, y a lo mejor usted en este momento está enfermo de algo, le está doliendo algo, le tengo la buena noticia, que un día ese cuerpo no se enfermará más, no morirá jamás, sino que tendrá un cuerpo glorificado para vivir para siempre con el Señor, como el cuerpo que Él nos mostró cuando resucitó de la tumba. Así será nuestro cuerpo, así será nuestra vida, y así seremos manifestados cuando Él descienda por nosotros. Nuestro sueño es que un día nos mudemos a esa casa celestial, a esa patria celestial. ¿Y sabe lo que dice la Biblia al respecto de esto? No sé si lo cree, pero yo lo creo. Que cuando Cristo venga y suceda el rapto de su iglesia, pues nosotros seremos levantados. Y dice, para estar para siempre con el Señor. Y vivir después con Él en un milenio y después toda la eternidad para siempre con el Señor. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso maravilloso? Mis hermanos, mi conclusión es esta. Estamos aquí comenzando un nuevo año. Para esto es necesario echar un vistazo a nuestras vidas y a nuestro caminar con el Señor. Estas serían algunas preguntas que tú y yo debemos responder. ¿Cuáles son algunas cosas en nuestras vidas que necesitan ser retenidas y ajustadas en su enfoque? Hay algunas cosas en tu vida que necesitan ser liberadas, cambiadas, dejadas, porque forman parte de una tendencia, de una situación con la cual viviste el año pasado y sigues viviendo todavía este año. ¿Cuáles son esas cosas que deben ser retiradas de tu vida? Por otra parte, otra pregunta sería, hablando en ese sentido, ¿hay algunas cosas en tu vida que necesitan ser recordadas? Yo te he mencionado algunas. Las cosas que deben ser recordadas son estas. Mi vida ahora está escondida con el Señor. Si Él te está llamando, entonces necesitas venir a Él y ser salvo si no has sido salvo. Cualesquiera que sean las necesidades, debes escuchar su voz, y es lo que estoy tratando de presentarte en esta tarde. Encarnemos en nuestras vidas las recomendaciones de lo que el apóstol Pablo nos ha dejado. Vayan a sus Biblias allí. Y yo quiero que usted lea conmigo. Lea conmigo lo siguiente. Comenzamos un nuevo año, ¿correcto? ¿Usted se puso un vestido nuevo anoche? Hay tradiciones en nuestros países de vestirse. Bueno, aquí uno cambió todo eso, ¿no? Aquí se pone lo que haya, ¿no? Lo que salga, sobre todo si uno viene con muchas otras expectativas. Pero vamos a pensar que para este nuevo año usted está listo para vestirse. ¿Le gustaría saber cuál es ese vestido? Vayan al versículo 12, por favor, y lean conmigo ese vestido. Lo vamos a leer poco a poco para que oremos al Señor. Mira lo que dice el versículo 12, poco a poco. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos. Sigan leyendo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y repitan fuertemente conmigo este versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, amén. Hermano, qué palabra, qué palabra. Si alguien comienza este año y no se pone este vestido, pues va a quedar desnudo, pensando en su vida. Hermano, cuando uno lee un texto como ese, uno se pregunta, yo el año pasado me enojé con fulano de tal, no le hablo. ¿Qué dice este texto? ¿Qué me dice este texto? Soportando unos con otros, perdonándonos. ¿No es eso bíblico? Pues es lo que me dice la Biblia. Yo no puedo retener en mi corazón este año si tengo algo todavía contra un hermano. No puedo, porque la Biblia me dice que no debo hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, 3 cosas que usted debe recordar este año. ¿Cuáles son? Reteniendo, retirando y recordando. ¿Qué le parece si oramos al Señor puesto de pie? No voy a decirle más de lo que usted oyó, pero sí quiero orar para que Dios termine de hacer la obra que esta palabra nos enseñó esta tarde. Amén. Cierre sus ojos otra vez por un momento. Yo quiero conducirles como su pastor este año en esta enseñanza de la Biblia. Yo entiendo que como pastor esta es mi responsabilidad, predicar su palabra, exhortar a la iglesia, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Pero en esta hora yo quiero pedirte lo siguiente, pedir que hagas lo siguiente. A la luz de todo lo que hemos revisado esta tarde, ¿qué cosas en tu vida tú debes retirar de tu corazón? Voy a hacer énfasis en esto. ¿Qué cosas de tu vida debes retirar? Porque las cosas que vas a retener y las cosas que vas a recordar ya son obvias. La pregunta es, ¿qué cosas debo retirar de mi corazón que me impiden ser un hombre o una mujer de Dios, libre de tales cosas? Y te voy a animar para que ores conmigo, para que allí en la quietud de tu corazón tú le digas al Señor estas palabras. Señor, gracias, porque tú me has ayudado a llegar a este nuevo año. Pero me estoy acordando ahora que hay cosas que todavía traje del año pasado, que no las he resuelto. Pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me das de tu palabra, yo confieso delante de ti esos pecados que he cultivado en mi corazón, que he retenido y que a lo mejor los he justificado. Pero me dices en tu palabra hoy que deben ser retirados, quitados. Es basura que no debe seguir en mi corazón. En el nombre de Jesús esta tarde, yo comienzo este año libre de esas ataduras, libre de esas cosas que hasta a ti te han ofendido y que yo necesito, Señor, que tú me ayudes para ser un hombre y una mujer de Dios. Que este año sea el gran año donde tú usarás este vaso. La Biblia dice que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil, un instrumento en tus manos. Yo quiero ser ese instrumento, viviendo una vida entregada a ti. Gracias. Gracias por limpiarme, Señor. Espíritu Santo que moras en mi corazón, sigue limpiando mi corazón y mi vida de todo lo que no es tuyo, para que viva absolutamente para ti. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, los hermanos nos van a ayudar aquí con la canción.
volveré otra vez para orar y para que sigamos en esta dirección.